Las imágenes que acabas de ver corresponden a enfrentamientos en distintos escenarios de la guerra en Ucrania, que desde hace 2 años arrasa con todo a su paso. Ya sea en las ruinas de una ciudad bombardeada, las frías y húmedas trincheras de los campos aledaños o los extensos bosques lejos de los centros urbanos, estos entornos han sido testigo de algunas de las escenas más brutales y aterradoras que puede presentar un conflicto de esta escala. Cada uno de estos escenarios ha implicado que ambos bandos desplieguen diferentes estrategias para aprovechar las condiciones que los lugares les ofrecen. Adaptarse a cada tipo de terreno y usarlo a favor es fundamental para obtener ventajas sobre el enemigo. Sin embargo, en este conflicto tan brutal, todavía no hay ganadores ni vencidos. Cada paso conlleva un gran riesgo detrás. Desde bombardeos con drones a enfrentamientos cuerpo a cuerpo, las variaciones de las geografías nos han dejado ver el papel fundamental que la naturaleza puede adquirir en la guerra. Acompáñanos en este nuevo informe de Mundo de Armas a recorrer los escenarios más extremos, desde el corazón mismo de los combates. No te despegues de la pantalla, que comenzamos. Давай, бежим! El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas cruzaron la frontera e invadieron Ucrania. Meses de tensiones y acumulación de fuerzas militares estallaron en la famosa guerra, que al día de hoy lleva 2 años de enfrentamientos en distintas partes del país. Tanto las ciudades como algunas zonas rurales y bosques se han convertido en los principales escenarios de estos combates, dando a cada batalla características particulares. Uno de los entornos que más desafíos ha presentado a la hora de los enfrentamientos han sido las grandes urbes, ya que sus calles, edificios y estructuras se convierten rápidamente en foco de ataques de gran intensidad y en puntos estratégicos principales para la defensa. Luchar en este tipo de entornos es complicado, debido a la cantidad de construcciones que muchas veces son utilizadas por el enemigo como escondites para instalar explosivos o construir barricadas para impedir el avance del oponente. Estos edificios, o lo que queda de ellos, muchas veces pueden convertirse en verdaderas trampas mortales. Пошли, пошли, пошли! Куда? Верной! Куда? Superados por el fuego enemigo, estos soldados ucranianos planeaban su siguiente paso. Pero en una guerra, no hay lugar seguro donde esconderse. Un factor de gran importancia en los ataques a las zonas urbanas es la presencia de civiles. Este aspecto fue clave sobre todo al comienzo de los enfrentamientos, cuando aún no se habían realizado las evacuaciones completas. En muchos casos, estas sucedieron en medio de las explosiones, lo que obligó al ejército a construir refugios, búnkers o vías de escape de emergencia para poner a salvo la vida de miles de personas inocentes atrapadas en medio del conflicto. Los centros urbanos han sido blanco frecuente de la artillería pesada, el ataque con misiles y los bombardeos aéreos de parte de Rusia, convirtiendo a las batallas dentro de estas ciudades en enfrentamientos de desgaste y obligando al ejército y al gobierno de Zelensky a destinar sus máximos recursos para asegurar el acceso a los suministros básicos y proteger las áreas comprometidas y a su población civil. Ciudades como Mariupol y Yarkov
focos principales de los ataques rusos entre febrero y mayo de 2022 resultaron con daños masivos a infraestructuras edilicias y la muerte de un gran número de civiles, con un total de 3.000 víctimas aproximadamente, lo que generó fuertes estrategias ofensivas de parte de las tropas de Kiev, disputando a Rusia calle por calle y casa por casa, abriéndose camino entre el enemigo y dejando como resultado un tendal de muertos y escombros a su paso. En el caso de la ciudad de Mariupol, la batalla culminó el 20 de mayo, cuando se ordenó a las últimas tropas ucranianas defensoras de la ciudad que se rindieran frente al ejército ruso. Sin embargo, el caso de Kharkov fue diferente. El 15 de mayo, las fuerzas rusas se habían retirado de la ciudad y muchos evacuados habían decidido volver tras el fin de la batalla. Más allá de las múltiples dificultades que puede presentar la guerra urbana, también favorece la posición defensiva de los ucranianos, ya que conocen el terreno y pueden usarlo estratégicamente, adaptando edificios y estructuras para emboscar a las fuerzas enemigas. La invasión de Ucrania ha presentado focos de conflicto en diferentes zonas urbanas, caracterizados por su alto nivel de violencia y destrucción. Ciudades como Avdiivka y Bakhmut se convirtieron en frentes de resistencia de los hombres del ejército de Kiev, quienes a pesar del sacrificio extremo, no pudieron evitar que estos lugares se transformaran en verdaderos cementerios de escombros y cadáveres. La ciudad de Avdiivka, ubicada en el Oblast de Donetsk, se ha encontrado en conflicto desde el año 2014, pero los ataques se intensificaron luego de la gran invasión. Hoy, como se puede ver en los videos, ha quedado reducida a montones de escombros. En 2017, Avdiivka fue escenario de una de las batallas más duras previas de la invasión a gran escala en 2022. Desde ese episodio, las fuerzas rusas han estado intentando tomar el control de la ciudad, y Ucrania lucha por mantener su soberanía. El caso de Avdiivka fue particular, porque en el momento en el que comenzaron los enfrentamientos en 2022, a pesar de haber sido foco de ataques previos, la ciudad todavía contaba con un gran número de población civil. Como en la mayoría de las zonas urbanas, muchas de las batallas que tuvieron lugar allí sucedieron en el corazón de la ciudad, aprovechando su infraestructura para generar estrategias de ataque. Para defender Avdiivka, Ucrania creó una red extensa de fortificaciones en torno a ella, incluyendo trincheras, búnkeres y posiciones defensivas bien preparadas en la que aprovecharon tanto el terreno natural como las estructuras urbanas. Protegerla desde los márgenes les permitió absorber los ataques antes de que lleguen al centro y reorganizarse para contraatacar. Las fuerzas del ejército local han demostrado ser altamente móviles y adaptables, utilizando tácticas de guerrilla en el entorno urbano para debilitar al enemigo a través de ataques menores. No comprometerse en grandes batallas les permitió destinar los recursos en distintos focos más pequeños, dividiendo la infantería en grupos que atacan de forma selectiva a los puntos más débiles del enemigo. En el siguiente video, veremos a combatientes ucranianos llegar a la zona designada en Avdiivka y tomar posiciones en las casas destruidas en el lugar. No obstante, a pocos momentos de arribar, el enemigo comenzó a atacar intensamente y la balacera fue inevitable. Пошел. Las tácticas de guerrilla ucranianas incluyen ataques rápidos y sorpresivos, y la capacidad de moverse entre posiciones defensivas para evitar ser un blanco fácil. Estas ventajas están dadas por conocer el terreno. En la protección de Avdiivka, la artillería pesada ha sido crucial para mantener a las tropas rusas a raya, destruyendo su equipamiento y posiciones antes de que pudieran alcanzar las líneas ucranianas. De este modo evitaron que muchos de los ataques llegaran a los sectores todavía habitados por civiles. Sin embargo, los hombres de Putin no estaban dispuestos a darse por vencidos, y los combatientes ucranianos tuvieron que soportar el fuego continuo de la artillería enemiga entre edificios y casas destruidas.
El enfrentamiento incluyó lanzamiento de bombas aéreas guiadas y drones FPV, demostrando una superioridad significativa en números y fuerza de parte del ejército ruso. A pesar de la complejidad de la situación, los soldados ucranianos se mantuvieron en pie de lucha y continuaron con la estrategia de manera organizada hasta el final. Como mencionamos previamente, otro escenario central dentro de las batallas en zonas urbanas fue la ciudad de Bakhmut. La pelea por su dominio, iniciada a fines de agosto de 2022, se ha convertido en el enfrentamiento más largo de toda la guerra hasta el momento. Este centro urbano, al que pocos consideran estratégicamente importante, ha sido el lugar donde han muerto decenas de miles de soldados luchando, y actualmente es una ciudad vacía y destruida. Desde el inicio del conflicto en 2022, los ataques rusos sobre edificios habitados por civiles se hicieron cada vez más frecuentes, especialmente en construcciones públicas que podían servir como bases estratégicas para el avance. El constante asedio y los brutales ataques con misiles transformaron las áreas liberadas en nuevas zonas de peligro, ya que conforme avanzó el conflicto y los rusos fueron ganando terreno, la batalla se trasladó a las afueras de la ciudad, convirtiéndose en una pelea especialmente de trincheras. A diferencia de las zonas urbanas, en el frente, junto a las zanjas, la guerra se libra en un entorno mucho más estático. En las fosas, los soldados buscan refugio y protección del fuego enemigo. Las condiciones son duras, con barro, frío extremo en invierno y calor intenso en verano. Los combatientes enfrentan largos periodos de inactividad, interrumpidos por momentos de intenso combate, lo que genera una presión mental muy alta. La camaradería y el apoyo mutuo entre ellos son esenciales para mantener fuerte la moral del equipo en este tipo de escenarios. Cuando los disparos se desatan, la acción puede llegar a ser muy intensa. Los enfrentamientos en las trincheras suelen incluir intercambios de fuego de artillería, morteros y ametralladoras, lo que implica estar bajo amenaza constante de ser alcanzado por un proyectil, generando un entorno hostil y situaciones psicológicamente agotadoras. Сука, я его бачу. Блядь, я тебе не попал. На нахуй! О, блядь. Граната! Граната, ляж! Давай, давай. Las condiciones a lo largo del frente oriental, conformado principalmente por la región del Donbass y con casi 1000 kilómetros de longitud, han comenzado a cambiar. La primavera prematura en 2024 ha convertido el suelo duro del invierno en una papilla de barro, lo que puede ser una ventaja para el ejército local. Sin embargo, los soldados del grupo antitanque de la Tercera Brigada Separada de Asalto, mejor conocida como la Tercera Tormenta, que han estado luchando en estas trincheras durante más de un año, afirman que los rusos están evolucionando y han comenzado a usar drones armados con granadas de manera más efectiva. La batalla se ha orientado hacia las afueras de la ciudad, cerca del bosque, escenario ideal para que los combatientes ucranianos puedan esconderse entre los grupos de árboles, escapando a los drones de vigilancia y a los proyectiles rusos que caen a unos 500 metros de distancia. Esta pelea ahora es un combate apoyado principalmente en esta brutal tecnología. А, ты! Граната! О, сука, пидорас ебаный! Минус! Уебан, ты бачил, сука? Sin embargo, estos no son los únicos ataques que reflejan el conflicto. También continúan los enfrentamientos con tanques para asegurar el avance de la infantería ucraniana sobre las zonas ocupadas por Moscú. El ejército de Kiev ha tomado una estrategia ofensiva con el objetivo de recuperar algunas áreas perdidas. La tarea consiste en avanzar sobre las líneas de trincheras y tomar posesión sobre ellas con la infantería y la fuerza de las ametralladoras, dos recursos fundamentales en el plan. En este despliegue,
La red de extensas trincheras delimita la zona, asegurando su defensa. Нацик, хаш вигрузився. La guerra en la línea de trincheras se localiza principalmente en las afueras de las ciudades, coincidiendo con zonas de arboledas y bosques. Tanto en Bakhmut como en otros centros urbanos, las batallas suelen disputarse sobre sus márgenes. Se caracterizan por el aprovechamiento estratégico del terreno y las grandes distancias en las zonas residenciales, con el fin de evitar poner en peligro a la población civil, que aún se encuentra en el área, y el ingreso enemigo en ellas, donde cualquier estructura puede ser un escondite. En cambio, en los bosques, los enfrentamientos se producen generalmente cuerpo a cuerpo, con la infantería acompañada de tanques que abren el camino y los protegen en las avanzadas. Ебашить буду! Є! Давай наперед! Все, брат, охуєнно! Las tácticas ucranianas en este último escenario se han centrado principalmente en la cobertura que ofrecen los árboles para emboscar a las tropas enemigas. Los bosques dificultan el uso de vehículos blindados pesados, permitiendo a las unidades más ligeras y móviles lanzar tanques rápidos y luego retirarse a áreas más seguras. Además, Ucrania también ha incorporado drones para reconocimientos y asaltos de precisión. En los bosques, donde la visibilidad es limitada, esta tecnología ofrece una ventaja significativa, ya que proporciona información en tiempo real sobre los movimientos enemigos y permite dirigir las embestidas con mayor precisión. Otro factor importante es que las líneas de suministro son más vulnerables y difíciles de mantener. Ucrania ha explotado esta debilidad mediante la destrucción de rutas de ingreso de provisiones y emboscadas a convoyes logísticos rusos, afectando sus fuerzas y reduciendo su capacidad de combate. Los soldados ucranianos, familiarizados con el terreno, pueden moverse y operar más eficazmente en este tipo de escenarios. Un arma eficaz para afrontar una lucha en la que cualquier error puede significar la muerte. Крайний зачистки! Пошли! Газ, блядь! Пошли нахуй! Всех убить нахуй! Эшка! Братан! Эшка! Что? Это граната! Одійди! Куда мепка? El conocimiento local permite al ejército ucraniano maximizar las dificultades que enfrentan los rusos y entorpecer así su avance, en una batalla que todavía no acaba. La guerra en Ucrania ha tenido hasta ahora enfrentamientos en múltiples escenarios, cada uno con sus propias características y desafíos. Ya sea en las ciudades, donde el combate es intenso y personal, en las trincheras, donde las batallas adquieren un carácter más estático pero brutal, o en los bosques, donde el ejército de Kiev, camuflado entre los árboles y con la naturaleza como aliada para la brutal batalla, ha demostrado su capacidad para resistir y atacar. La diferencia entre estos entornos no ha sido solo una variable geográfica, sino también una demostración de la versatilidad y la determinación del ejército ucraniano, que frente a las dificultades, sigue encontrando formas de desafiar al enemigo. Esto ha sido todo por ahora. Esperamos que te haya gustado el video y si tienes ganas de ver más contenido como este, continúa en nuestro canal. Hasta la próxima.